Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Programa del Comité Cívico de Dos Quebradas y la Red Nacional de Veedurías Redver. Bienvenidos a Opiniones, un segmento de Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Programa del Comité Cívico Dos Quebradas y la Red Nacional de Veedurías Redver. Muy buen día, nuestra amable audiencia. Un episodio más de nuestro programa Opiniones, una sección de Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Les habla Alba Lucía González Londoño, coordinadora de Derechos Humanos del Comité Cívico Dos Quebradas y la Red de Veedurías Redver, Eje Cafetero. Hoy el tema es el objetivo 3 del desarrollo sostenible, garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades en todo el mundo. Tenemos con nosotros hoy a nuestro director del programa, el comunicador social y periodista William Restrepo Cortés, a quien le damos la bienvenida. Hola Lucía, muchas gracias y bienvenidos todos a este programa Opiniones. De Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Para tratar un tema que es fundamental en el desarrollo de los pueblos, que es la salud, y que muchas veces ha sido totalmente desconocida y que han convertido en muchos países, especialmente en el nuestro, la han convertido como en un negocio donde hay solamente unos ganadores. Los demás todos somos perdedores, incluyendo a los usuarios. Sistemas de salud verdaderamente debilitados, paquidérmicos, muchos de ellos solamente se han convertido en una fuente de corrupción. Y estos sistemas así, en esa forma como el nuestro, por ejemplo, son como el resultado de las desigualdades que todavía persisten en nuestras sociedades. Desigualdad en lo económico, en lo social, en lo político, en lo personal, en lo individual. Y una desigualdad que se está abriendo camino, que es la más preciada de todas las igualdades, que es la de la familia. Este núcleo familiar se ha visto prácticamente amenazado y muchas veces casi que destruido, despedazado, por efectos de la aplicación de las desigualdades y porque realmente en la salud, por ejemplo, que es lo básico para poder que una sociedad pueda progresar, pueda desarrollarse apropiadamente, pues no tiene los recursos suficientes porque los presupuestos superan los rubros o los renglones de la defensa y el militarismo, y la salud prácticamente está totalmente rezagada a un segundo plano, y en esta forma es casi que imposible realmente mantener unos estándares de aplicación de salud. Y yo sí creo, Alba Lucía, que la salud tiene que ver mucho en el desarrollo de los pueblos. Un pueblo enfermo no es un pueblo que pueda progresar. Un pueblo que tiene un sistema de salud como el nuestro, totalmente poseído como un renglón de negocios, no como un servicio comunitario, porque los servicios de salud en Colombia son privados, prácticamente, el Estado no los maneja, el Estado proporciona los recursos, pero se los entrega a unos intermediarios. Esos intermediarios le pagan los servicios que prestan otros organismos que llaman las IPS, y entonces en esa forma es como funciona el paseo que se da al dinero estatal, en vez de que ese dinero estatal fuera directamente dirigido a el servicio, a la prestación de ese servicio para el beneficio de la comunidad. Alba Lucía, a mí me preocupa mucho que esta comunidad nuestra, para volver un poquito más local lo que estamos hablando, esté sufriendo las pericias que está sufriendo en este momento debido a que los estándares de salud no se están cumpliendo. Y la salud, que se volvió un negocio, solamente produce dividendos para los intermediarios. Pero el gobierno aporta, pero aporta a los privados. Los privados pagan el servicio a los que nos prestan. Y, sin embargo, los usuarios quedamos prácticamente sueltos, sin esa protección tan necesaria.
Y eso va diezmando, Alba Lucía, poco a poco, va diezmando la fortaleza de los pueblos en sí. Es decir, la salud, la falta de salud y de condiciones sanitarias apropiadas disminuyen la capacidad productiva de los seres humanos. ¿No es cierto? La salud indudablemente, William, es indispensable para el desarrollo humano. El índice de desarrollo humano sube de acuerdo a la salud del pueblo y todo el mundo, incluyendo todos los estratos sociales, todas las etnias, sin ningún distingo de clase, tenemos derecho a gozar de una buena salud porque, como tú lo dijiste, la sociedad no se puede dinamizar en función de nada si tenemos el pueblo enfermo. Y se ha mercantilizado la salud, que es un derecho básico, que es un derecho fundamental, porque sencillamente se ha privatizado. Lo ideal y el deber ser, como lo hemos dicho siempre a través de nuestra veeduría ciudadana, es que el Estado, con los impuestos del pueblo, pudiera, desde la parte estructural, formar, digamos, un ente que vigile bien la salud, pero que desde ese estado realmente se fortalezca la salud. No solamente fortalecer la planta física y los insumos, el personal médico y de enfermeros y de instrumentalización, todo el personal que tiene que ver con salud es muy mal pago, cuando de ellos depende nuestra salud. Debería ser el mejor pago. Yo me acuerdo cuando era niña que un médico ganaba muy bien porque prácticamente en manos del médico estaba la salud y era un funcionario que estaba bien posicionado. Hoy no se le da el mérito a los médicos y al personal de salud que se merece, pero también el pueblo como tal tiene que aprender, digámoslo así, a exigir ese derecho, a exigir que se le trate con dignidad, porque la salud hace parte, obviamente, de esa estructura y de ese engranaje de las políticas públicas y no es posible que desde la privatización se negocie prácticamente con la vida de los seres humanos. Y hay dos formas realmente de reducción de mirar las cosas. Es decir, nosotros le exigimos al Estado de que cumpla y que respete y haga respetar los derechos a la salud que tienen los ciudadanos. Y a los ciudadanos no les exigimos lo suficiente para que ellos mismos sean los que traten de mantener una mejor salud. Es decir, uno no va donde el médico cuando está aliviado, ni va a un hospital cuando está sano. Uno va al hospital o donde el médico cuando está enfermo. Pero mientras uno está sano, ¿qué hacemos nosotros los ciudadanos o la gente común y corriente para mantenerlos sanos? Permitimos más bien que nos ocurran cosas como los resultados de esta pandemia que nos está acabando a todos en todo el mundo. No obedecemos las órdenes sanitarias, médicas, le damos la espalda a la ciencia, creemos saber más que los médicos, creemos saber más que los investigadores científicos, creemos que las vacunas son muy malas y son horribles, matan gente, cuando es la infección la que ha matado tanta gente en el mundo, específicamente en nuestro país. No nos damos cuenta que hacemos poco por mantener siquiera abonado el terreno en el cual nos desenvolvemos para evitar desmejores en nuestra salud. A mí me aterra, por ejemplo, saber y ver que en esta pandemia hay fiestas clandestinas de 200, 300 personas sin tapabocas y sin ningún cumplimiento de las normas sanitarias más básicas y más simples. Y esto realmente asusta, porque si la gente no se cuida, si la gente no se da cuenta que debe tomar medidas para protegerse a sí mismo y proteger a los demás, ¿qué puede hacer el Estado y qué pueden hacer los médicos y los hospitales? A mí me aterra que cada vez que hay un brote grande de la pandemia, se llenen todas las camas de los hospitales. Entonces, los que están enfermos de otras situaciones no pueden acceder a las camas de hospitales porque están llenas de enfermos de COVID. Después sube esa escala de personas ocupando las camas de las unidades de cuidados intensivos. Y una persona que sufre un infarto o una persona que tiene un problema
por un cáncer que necesita estar en una unidad de cuidados intensivos, no puede acceder a estas camas porque están ocupadas por los enfermos de COVID. No estoy diciendo que toda la gente que se enferma de COVID se enferma porque quiere, no. Estoy diciendo que hay mucha gente que es hoy la mayoría de los que llegan a las unidades de cuidados intensivos, los que no tienen la vacuna, por ejemplo. Y es mucha la gente que uno ve en la calle, eventos públicos, aglomeraciones, gente que no se cuida sobre las medidas sanitarias que nos han dicho que debemos tomar. Entonces, el Estado hace una parte, pero nosotros tenemos que hacer la otra. Si ninguna de las dos las estamos haciendo, tenemos los resultados que estamos viviendo. Tan claro como eso, y hay que tener muy claro eso. Las cifras, a mí no me gusta mucho hablar de cifras, Alba Lucía, pero mire, 400 millones de personas en el mundo no tienen acceso a los servicios de salud básica en el mundo. Es decir, no tienen acceso a un médico, no tienen acceso a un hospital, mucho menos a un laboratorio para exámenes, no hay una atención médica permanente, no existe. Hay lugares donde el médico va por ahí cada 20 días, hay lugares donde nunca va el médico, y hay lugares donde tenemos todavía agua que no es potable, agua que no debemos tomar, que todavía nos obligan a tomarla. 400 millones de personas se mueren cada año porque no tienen acceso a esa salud básica. El 40% de la población en el mundo no tiene protección social. El Estado debe dar esa protección social. El Estado tiene la obligación de terminar con la pobreza, que es uno de los factores que impiden la aplicación de programas de desarrollo sostenible, especialmente en la salud. Ahora, nos dicen que hay que eliminar la pobreza como primer paso para la sostenibilidad de cualquier plan de desarrollo. Pero oiga, dígame cómo. Dígame cómo yo puedo ayudar a que se acabe la pobreza. No es acabando con los pobres, ni acabando con los ricos. Es volviendo a ese principio básico de la justicia social y de la conciencia social, que tanto hablamos nosotros sobre el tema. Pero con esas cifras, 1.600 millones de personas en el mundo viven en ambientes frágiles, donde decisiones prolongadas o permanencias prolongadas en esos lugares, pues tienen servicios sanitarios precarios. Uno ve, por ejemplo, cuando se desborda un río y se lleva todas las casas del río, que están a la orilla del río, y uno ve los estados que quieren reemplazar las casas de esas personas y las quieren construir al lado del río, como para que se las vuelva a llevar. Y hay gente que busca el río, la orilla del río, para vivir. ¿Por qué? Porque son pobres, no tienen realmente, ni tienen la ilusión de la verdad, que es importante tenerla para poder conseguir o adquirir lo básico para uno vivir. Y se acostumbran o se resignan a tener unos servicios sanitarios que no son aconsejables. Modos para acabar con la pobreza. Que nos cuenten. Cada 2 segundos, alguien entre 30 y 70 años muere prematuramente por enfermedades transmisibles, enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Cada 2 segundos muere una persona por eso. Cosas que pueden contener, que se pueden mejorar, pero no las mejoramos. ¿Por qué? Porque el Estado está ocupado en cómo disfrazar muchas mentiras con la ropa de la verdad. Y el que recibe los beneficios se acostumbró a que esas mentiras le lleguen y sigan vestidas con la misma ropa de la verdad. Y entonces nos aguantamos todo lo que nos hacen, especialmente en la salud. ¿No le parece? Sí, no se ha logrado centrar la atención realmente
de que los recursos públicos sean invertidos en prevención, como tú dices, que sean invertidos en seguridad social para aquellos que son más vulnerables y que no la tienen. Se utiliza más bien como si fuera un bono, cuando las personas están en época de elecciones y entonces les ofrecen vincularnos al CISBEN. En el caso de Colombia, les ofrecen un bono de solidaridad de alguno de esos subsidios para que las personas voten por ellos, pero se les olvida que el problema de Colombia es estructural y la salud, que es uno de nuestros derechos fundamentales, está muy diezmada. La población no tiene totalmente el acceso a la salud. Diríamos que en un porcentaje alto no todos tienen el acceso a la salud, y los que tenemos el acceso a ella porque tenemos EPS, las EPS no están cumpliendo con su misión, porque realmente no formulan los medicamentos que tienen que formular, porque le prohíben a su personal médico formular medicamentos que realmente necesita la persona para ciertas enfermedades, porque no manejan bien los recursos. Ellos están en torno a ganar dinero, no en torno a solucionar la salud de la población, y no solamente la salud física, también la salud mental. En medio de esta pandemia se ha descubierto muchas enfermedades mentales porque la población está estresada, porque hay sobrecarga de trabajo, porque otros no tienen empleo. Para uno es sobrecarga de trabajo y para otros no tienen empleo, porque se ha desnivelado la economía. Hay una crisis grande por la falta de un manejo correcto de nuestros gobernantes con respecto a la pandemia. Entonces, primó la economía sobre la salud y estamos sufriendo las consecuencias, porque no debían de haberle aportado a las grandes empresas dinero ni a la banca. Tenían era que haberle aportado al pueblo esos bonos que necesitaban mientras estaban en confinamiento, y debían haber aportado a los programas de salud. Los médicos y las enfermeras son realmente unos héroes, porque a ellos les toca con lo mínimo atender al personal, porque no están bien dotadas las clínicas ni los hospitales, ni ellos están bien pagos, también les atrasan sus salarios, no están tampoco bien dotados, de bolsillo a ellos les toca comprar sus elementos de bioseguridad. Entonces son muchas cosas en las que se debería de centrar esa atención desde lo gubernamental, pero también la población con esa responsabilidad social que tenemos, debería el empresario también asumir su responsabilidad, la persona de a pie asumir su propia responsabilidad. Cada uno de nosotros tiene que cuidar esa bioseguridad, porque si se cuida uno, cuidamos a los demás, y debemos aprender también a que no podemos subutilizar los servicios. Algunos nunca van a la EPS, como tú dices, o sea, ni siquiera un programa de prevención, y otros van por cualquier motivo. Entonces hay que aprender también a ser conscientes de eso, utilizar la EPS cuando realmente se necesita, y que las empresas privadas tengan esa responsabilidad social con sus empleados de garantizar una buena atención en salud, porque si se pagan unos parafiscales para que de ahí se sostenga la salud de sus trabajadores, deberían estas también exigir a las EPS que le atiendan bien a los trabajadores, porque para eso pagan por una salud. Y es que el manejo de la salud de Andalucía también es corrupto. Es decir, hay una cantidad de aves de rapiña que están encima de los procesos de salud. En la contratación, por ejemplo, de la prestación de servicios públicos, hay gente que gana comisiones hasta de las personas que se están muriendo. Es decir, el desangre de los presupuestos de la salud en Colombia no es solamente el Estado, sino que son los corruptos que están al lado de esos procesos y están manejando con los políticos, están manejando los recursos de la salud. Uno se aterra de ver unos personajes que manejan las EPS multimillonarios, pero de mucha plata. Uno de ellos, como el señor de Comeva, por ejemplo, ese señor tenía avión privado y era gerente, presidente de Comeva, que era una EPS privada. Y cuando la intervinieron porque no estaba prestando los servicios.
por los cuales el Estado estaba pagando. Y el Estado le pagó a Comeva y esa plata se la robaron. Y no prestaban el servicio. Entonces la corrupción también sigue siendo un elemento preponderante, importante, decisivo en esto de la salud. Y lo han logrado intervenir, se han logrado filtrar en los procesos de aplicación de presupuestos de salud muchas de estas aves de rapiña que están tratando, que son las que están succionando prácticamente los recursos de la salud en Colombia. A mí me aterra que para poder empezar o para poder buscarle provecho a un proceso de desarrollo sostenible en la salud, tengamos que eliminar primero la pobreza. Es decir, eliminen la pobreza y entonces empezamos a conversar. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se elimina la pobreza? Si tenemos tantos enemigos, los pobres estamos llenos de enemigos, empezando por el mismo Estado, que es un enemigo de los pobres. El Estado es amigo de los ricos. Ocurrió aquí en Colombia. ¿Cuál fue la primera medida que tomó el gobierno de Iván Duque cuando empezó la pandemia? Fortalecer los fondos de los bancos, bajo la premisa de que es un país que no tenga una solidez financiera, no funciona. Mentiras. Los fondos de los bancos fueron reforzados. Sin embargo, las utilidades que los bancos produjeron durante esta pandemia, o han producido durante esta pandemia, son muy superiores a los de años anteriores. Es decir, los bancos y las entidades financieras siguen ganando dinero, mientras los pobres seguimos perdiendo la vida. Es decir, no hay referencia posible en eso, pero existe y así es, porque la pobreza no la vamos a acabar los pobres. La pobreza la tiene que acabar el Estado, es su obligación, pero no lo hace. Entonces nos ponen como condición para poder tener un desarrollo sostenible, que erradicar la pobreza, punto número 1. Punto número 2, aceleración de las transformaciones estructurales. Hágame el favor. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo podemos acelerar los procesos de reformación estructural? Cuando llegamos a un punto donde la reforma estructural se acaba, aunque falten 2/3 partes por construir, se acaba porque ya se acaba la plata, porque se la robaron, y entonces no hay más plata para seguir en el proceso estructural. Es el segundo punto. Y el tercero es la construcción de resiliencia en los orígenes de los conflictos. ¿Dónde está el razonamiento de eso? Yo creo que este punto que estamos tratando hoy es el punto número 3 en el proceso de desarrollos sostenibles en el tema de la salud. Es una enfermedad que tenemos y que sufrimos los pobres desde hace décadas. Los presupuestos de la salud se aplican en Colombia, solamente se aplican el 10 o 15% de ellos. El resto se lo roban. El resto se lo roban. Entonces, ¿cómo vamos a acabar con la pobreza? Si alguien tiene alguna solución mágica, pues nos la cuente. ¿Usted qué cree, Ana Lucía? Yo creo que hay que volver la mirada otra vez a nuestra fuente de vida, que es la naturaleza. Proteger la naturaleza, invertir en el agro, que es el que produce el alimento, recurrir a la protección de las fuentes hídricas, porque resulta que el agua también ha sido explotada y el agua está escaseando en muchas de las poblaciones. Del agua también sacamos la fuente de energía, ¿no? El agua es fuente de energía. Volver otra vez a la protección de los recursos naturales, que se habla mucho de eso, pero cuando tú ves la realidad social de nuestro país, se atenta contra el medio ambiente, porque los megaproyectos atentan contra el medio ambiente.
han atentado, han sido capaces de secar ríos, han sido capaces de desplazar a muchas familias cuando se acaba el río, que es su fuente de vida, porque es la fuente de su trabajo, porque ahí es donde ellos cosechan, donde pescan, donde viven cerca, y han sido capaces por dinero de explotar indiscriminadamente los recursos naturales. Así la naturaleza se esté acabando, y ya vemos nosotros a nivel global el cambio climático, y ya vemos a nivel local la mano de desplazados que hay, porque hay demasiada gente desplazada que se va hacia la ciudad porque ya los recursos naturales no representan para ellos su fuente de vida, su ganancia material, no, porque ya los terrenos los han dejado baldíos para pastar las grandes cantidades de ganado que consiguen, porque no quieren sembrar alimento, prefieren traer alimento de otros países y no sembrar cuando nuestro territorio es apto para sembrar diversidad de alimentos, por encontrarnos en la zona tórrida, la línea del Ecuador, tener diversidad de climas y de regiones. Podríamos nosotros bien activar esa economía desde el campo y poderle garantizar a la población de nuestro país, por lo menos, que no sufra hambre, cuando en medio de tanta cantidad de tierras se puede cultivar y se puede garantizar suplir el hambre de las personas cultivando nuestros terrenos. En este campo, usted tiene toda la razón, pero mire, los autoprogramas que se generan en muchos departamentos de Colombia con el fin de mejorar la producción agrícola, muchas veces chocan contra los otros elementos que están en contra no solamente de la naturaleza, sino que están en contra de la sociedad. Es decir, esos megaproyectos están acabando con la biodiversidad, están acabando con la naturaleza. ¿Cómo les parece que hasta el aire que respiramos está contaminado de una cantidad de partículas pequeñísimas, que son los que nos causan a los seres humanos problemas respiratorios, por los cuales se muere tanta gente cada año por problemas respiratorios, muchos de ellos contaminados por el aire que respiramos? A mí me aterra ver en los mapas internacionales, donde se mide la contaminación todos los días de las grandes ciudades, ver que siempre que veo ese mapa de América Latina, encuentro a México, Bogotá, Santiago, en Chile, y Quito, en el Ecuador, con el número 3 de 5, que es el nivel más alto de contaminación, muchas veces de 4. Y no solamente en Bogotá, sino en algunas ciudades del país también presentan una contaminación del aire que respiramos por lo menos de 3 a 4 en el nivel de 5, en la escala de 5. De manera que hasta el aire que respiramos tiene esa contaminación provocada por los grandes proyectos de explotación de petróleo, los grandes proyectos de inmensas fábricas que se producen. Ahora tenemos el cuento de los aguacates, por ejemplo, pero los aguacates son manejados por unos consorcios internacionales, no son manejados por colombianos, sino que son plata que vino del exterior. Y estas siembras de aguacates están produciendo fenómenos en la tierra donde están sembradas, porque el aguacate consume muchísima agua. Y entonces el agua en la zona del Quindío, por ejemplo, hay unas cantidades de tierras, siembra de aguacates, muy buena la producción, muy buena la exportación de aguacates, pero estamos destruyendo el medio ambiente. ¿Qué es el otro factor del cual nadie se ocupa de él? No, pues por más que protestan los movimientos medioambientalistas, ecologistas, los derechos humanos, se levanta la voz, pero a la dirigencia política no le interesa eso. A ellos les interesa es producir, y producir a costa a veces del deterioro ambiental tiene un costo muy alto. El hambre es una de esas consecuencias, porque no debería de haber hambre en un territorio donde se puede producir buena comida. No debería existir el hambre, y con hambre pues no hay salud.
Si la gente no suple la necesidad básica de alimento, obviamente se va a enfermar. Pero es que mire, Alba Lucía, desde el gobierno de César Gaviria, que ha sido uno de los gobiernos más malos, digamos así, perversos que ha tenido Colombia, cuando se abrió el campo para que toda la producción internacional de todo lo que fuera pudiera entrar al país, acabando con la industria nacional. De protección dejaron a todos los productores nacionales. Y hoy estamos importando arroz. ¿Cómo Cuando le parece? producíamos arroz en cantidades alarmantes muchas veces. En el Valle, en el Huila del Tolima. Exactamente, y en el Huila producíamos arroz en cantidades. Estamos importando gasolina. Cuando aquí hay pozos de petróleo. Cuando aquí tenemos producción de petróleo, hoy nosotros no sacamos sino 600,000 galones por día, cuando la producción debería ser 3 o 4 millones por día. El mismo cultivo del café. ¿Cuándo habíamos visto que el café pasara de 1 millón el precio de la carga? No, toda la vida ha sido, nunca ha llegado al millón. Alcanzó a llegar hace un tiempo a los 900 y pico mil de pesos por carga de café. Hoy una carga de café está costando 1.700.000 pesos, porque es la primera vez que el caficultor, el cultivador de café, va a recibir algunos beneficios un poco más holgados, digamos así, de su producción. Pero ¿dónde está la trampa de eso? En que los insumos que necesita ese productor de café para mantener sus cafetales tecnificados, liados y sanos, suben de precio increíblemente. Entonces lo que se gana por la carga de café se lo gasta comprando los insumos. ¿Cuánto cuesta producir una libra de café y cuánto vale esa libra de café en el exterior? Se aterra uno de esos precios. Es porque el abandono total del Estado en cuanto a la funcionalidad de lo que son sus recursos para poder defender y apoyar a los nacionales, al país en sí. Yo no me explico por qué tenemos que importar arroz. Yo no me explico por qué la industria del calzado en Colombia se acabó desde que empezamos a permitir la entrada de productos chinos que los producen en fábricas donde no pagan salarios apropiados, donde no tienen condiciones sanitarias de ninguna categoría, donde son esclavos realmente los que trabajan en esas industrias en China. Y nosotros permitimos que todo eso entre a unos precios muy por debajo de lo que cuesta producir un par de zapatos para un fabricante colombiano. ¿Estamos ayudando al colombiano a que elimine la pobreza? No, lo estamos haciendo más pobre, porque lo ponemos a competir en precios, más no en calidad, pero en precios, a competir con productos que dejamos importar sin problemas de ninguna clase. Yo no sé, a mí me parece que eso es absurdo. ¿Usted qué cree, Alba Lucía? ¿No le parece? Sí, yo creo que es absurdo porque eso es falta de sentido de pertenencia en la nación, ¿no? Porque teniendo nosotros acá todo, ¿por qué tenemos que abrirle la puerta a productos que vengan del exterior cuando nosotros podemos producir y nosotros podemos dinamizar la economía y podemos comprar los productos colombianos para poder nosotros mismos hacer esa dinámica de intercambio? O sea, yo compro colombiano y seguramente que esa persona que está recibiendo el dinero pues tendrá que también abastecerse de comida, pagar servicios, pagar renta y se dinamiza la economía. Pero que sea algo que se va producido acá y además entonces se va a generar más empleo para las personas, porque eso ocasionó mucho desempleo y el desempleo genera violencia, porque la gente al verse sin qué comer, no estoy justificando la violencia, pero la violencia viene de la falta de empleo también, porque no le está garantizando a la persona su subsistencia y hay que garantizar su subsistencia. Y eso también es salud, porque el bienestar tiene que ver con la salud mental, con la salud física, con la salud integral de la familia. La familia, que es la célula de la sociedad, se está viendo muy debilitada y muy desintegrada precisamente por eso,
porque no se le están dando las garantías para vivir dignamente, para que cubran sus necesidades básicas, que es lo que tanto nosotros en la red de veedurías decimos. ¿Por qué la corrupción se tiene que llevar lo que le corresponde a la población? ¿Por qué se tienen que llevar ellos lo que realmente correspondería para que las políticas públicas puedan hacer la inversión en salud, en educación, en servicios públicos, en medio ambiente, en todo lo que se requiere para uno poder gozar de una buena salud, de una salud integral? ¿Cómo puede uno, Alba Lucía, explicar realmente eso? ¿Cómo puede uno decir, hombre, tenemos que cambiar esto, porque es que así no es? Es decir, nosotros no podemos seguir haciendo al pueblo más pobre, más aislado, donde lo bombardeamos todos los días con unos índices de consumismo impresionantes. No le damos los recursos suficientes para que él pueda consumir todas esas cosas que le ofrecen. Entonces obligan al consumismo, obliga a la gente a utilizar lo que debería utilizar para su sostenimiento básico en cosas innecesarias, comprando cosas con plata que no tiene, comprando cosas que no necesita, para mostrárselas a gente que no conoce. Entonces uno se aterra y dice, un momentico, pero todo esto, ¿qué tiene que ver con la salud? Y fíjese usted, en las comunidades más pobres, hay un concepto de la enfermedad y la atención médica muy diferente al que existe en sociedades supuestamente más desarrolladas y con más recursos. Y ese es el concepto de que la enfermedad es un mal y la enfermedad produce unas consecuencias. Y prácticamente en esas comunidades muy pobres, la gente se autorreceta. La gente prepara sus propias medicinas. La gente se hace sus propias terapias. Pero todo eso lleva a las personas a un grado de resignación que no es aceptable. Y los que tienen todo el poder y todos los recursos saben exactamente eso. A mí me decía un individuo, a cuyo nombre no quiero mencionar, pero decía, mire, los pobres tienen la culpa de ser pobres, porque ellos se acostumbran a vivir así, a ellos no les gusta cambiar de ahí. Si ellos toman una sopa en tales condiciones, porque les gusta tomar esa sopa en esas condiciones, no porque no haya tenido cómo hacer una sopa mejor, sino que ya se acostumbraron a tomarse la sopa así. Entonces, ¿para qué les vamos a cambiar el método de vida o el ambiente en el que viven? Tratan de convertir al pobre realmente en una institución paquidérmica, una institución que no se desarrolla, que no piensa, que no propone, pero que paga impuestos de acuerdo a sus ingresos, que son minúsculos, pero que cuando suman todo eso, y somos tantos los pobres, que podemos pagar valores muy elevados en impuestos. Y ese razonamiento sobre qué tiene que ver la riqueza con la pobreza, con la salud, se explica fácilmente. La falta de recursos, la falta de atención médica, la falta de atención, por ejemplo, a las mujeres que van a tener bebés, la atención preparto, el cuidado y la atención que se debe tener con una mujer que está en estado, que está en el proceso de tener un bebé, la atención médica en los hospitales. ¿Cómo es posible que uno vaya a un hospital y se enferme? No de lo que uno va, o por lo que uno va, sino de otra cosa. Pues mire, ya le curan, ya se alivió del problema del hígado, pero adquirió en el hospital una bacteria en el pulmón. Uno dice, un momentico, pero yo vine aquí por el hígado, yo no vine aquí por el pulmón. No, señor, pero fue que aquí en el hospital usted agarró
Porque no desinfectan, no tienen los No, insumos. porque es que donde va el pobre, son pabellones, no son cuartos de hospital, son pabellones divididos en cubículos, sin ninguna medida de protección sanitaria. Y como va tanta gente con tantas patologías a un hospital, pues seguramente hay muchas bacterias. Claro. Pero es muy común. A mí me ha pasado con muchos amigos y personas de mi familia que se han infectado en los hospitales y se mueren de eso, no de la razón por la cual fueron inicialmente al hospital. Entonces la pobreza sí tiene que ver mucho con la salud, Álvaro. Claro, imagínese que Adela Cortina, que es una gran filósofa, saca un libro y acuña una palabra que le dice aporofobia, el desprecio por los pobres. Y ahí muestra ella en ese libro cómo la situación de pobreza se agrava aún más cuando la falta de conciencia social de la clase gobernante impide que ellos tengan una promoción humana para poder llegar a alcanzar un índice elevado de desarrollo humano. Y se ve más en nuestros países subdesarrollados, en los países que están en vía de desarrollo, precisamente porque están siendo sometidos a unos sistemas de privatización de los derechos que no le permiten a la persona en esas condiciones poder disfrutar de una salud digna como se merecería cualquier ser humano. Es totalmente cierto, pero nosotros podemos discutir y denunciar y hablar muchísimo sobre los temas de la salud y los temas de la pobreza y todas esas cosas, pero tenemos propuestas, sabemos qué se debe hacer cuando la única propuesta que nos dan en cuanto a la salud es erradicar primero la pobreza. ¿Cómo erradicaríamos nosotros la pobreza realmente, Álvaro Lucía? ¿A usted sí le ocurre algo? A mí se me ocurre que cuando tenemos no solo conciencia social, sino que se puede distribuir mejor la riqueza. Porque no puede ser que una persona tenga demasiado mientras cientos de miles no tienen nada. Y yo no estoy satanizando con eso el que se ha ganado el dinero, el que ha heredado, el que es empresario, sino que hay que distribuir mejor las cargas. Porque no puede ser que un salario mínimo no alcance para vivir dignamente, que no se le den las garantías de cada una de las secretarías, digámoslo así, de cada uno de los ministerios, con políticas públicas, vuelvo y repito, para nosotros aliviar estructuralmente esas falencias, porque eso es algo estructural. O sea, la falta de salud en el pueblo es algo que adolece desde la estructura, y eso no puede hacer con pañitos de agua tibia. Eso no es dando bonos o solucionándole el problema solamente con vacunas, no. Eso hay que solucionarlo de fondo, como tú dices, ¿no es cierto? Y hay que promover programas que ayuden desde el desarrollo humano y desde la promoción humana al ser humano a ser mejor. Y nosotros no podemos ser mejores si no tenemos salud. La salud pues sí es primordial para poder garantizar el derecho a la vida. Se me ocurre a mí que... Hay unas estadísticas y cifras que verdaderamente me aterran y que tienen que ver también con la política, porque es que infortunadamente la política se ha convertido en una materia, en una faceta pública que la utilizan muchísimo los más incoherentes y los más pobres mentalmente, son los politiqueros. Entonces, uno se pone a pensar, ya que esta comparación, Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes, ¿okay? Tiene 52 estados y 3 veces la superficie que tiene Colombia, por ejemplo, que tiene solamente 50 millones, y eso contándolos a todos una vez y media. El Congreso de los Estados Unidos está compuesto por 435 representantes a la Cámara, es decir, la Cámara Baja, y 100 senadores, 2 senadores por cada estado. Son 50 estados, tiene 100 senadores, 435 representantes a la Cámara. Colombia tiene 50 millones de habitantes, tiene 300 y pico de representantes y senadores
en las dos cámaras. Salarios. Un representante a la Cámara en Estados Unidos se gana $240,000 al año. El presidente de los Estados Unidos se gana $270,000 al año. ¿Okay? En Colombia, un representante a la Cámara, sin méritos de ninguna categoría, sin conocimiento, sin conciencia social, sin saber manejar la justicia social, con odios, con rencores, con remordimientos, se gana 34 millones de pesos mensuales. El salario mínimo en Colombia es de 1 millón de pesos, 1.099.000 pesos al mes. En Estados Unidos el salario mínimo hoy es de $12 la hora. Con los servicios de ayudas por parte del Estado están marcadas y controladas. Claro, hay muchos que abusan de esos servicios sociales del Estado, pero esos van a la cárcel. Aquí no. Aquí los abusadores de esos pocos servicios sociales que el Estado le presta a la comunidad no van a la cárcel. La mayoría van a su casa, donde les dicen, ahí se tienen que quedar encerrados. Pero no, nadie cumple eso. No lo cumplen los verdaderos bandidos. Lo van a cumplir estos que son proyectos de bandidos, pero que hacen más daño que los bandidos. Y no hay condenas para estos individuos. Es decir, se acaban, es el único país del mundo donde los delitos tienen una fecha de prescripción. Es decir, aquí se acaban las investigaciones por cosa de términos, ¿cómo se dice? Por vencimiento de términos. Por vencimiento de términos. Si en determinada cantidad de tiempo no hay un proceso, no hay un enjuiciamiento, no hay un juicio real, entonces la persona sale libre, completamente libre, y ya no, ya ahí se acabó. Entonces los abogados tratan de prolongar el comienzo de las audiencias en los tribunales para poder que el tiempo se coma la culpabilidad de sus defendidos. ¿Cómo le parece? Ese tamaño es. Y nosotros pensando en cómo vamos a acabar con la pobreza. No, tenemos que acabar es con los que nos hacen pobres. Tenemos que acabar es con los que nos han llevado a estos niveles de pobreza y de miseria. A los que nos han negado la educación, a los que nos han negado la asistencia social, nos han negado la salud, nos han negado la vivienda, nos han negado hasta el derecho a la vida. Con esos hay que acabar. Yo no estoy incitando a la violencia, no es necesario, porque para eso tenemos los ciudadanos un arma muy importante que se llama el voto. El voto. Y eso sí puede cambiar las cosas. Pero si nosotros estamos feriando el voto, vendiéndolo, cambiándolo por un tamal, si nosotros estamos vendiéndole el voto a los políticos y nos dejamos engañar cada 4 años, no vale nada lo que hacemos en las calles, las demostraciones y las marchas multitudinarias y los eventos estos vandálicos, de nada sirven, porque esas mismas personas el día de la votación van a votar por los mismos tipos. Entonces es un círculo, va dando la vuelta, son los mismos, como dicen en la calle comúnmente, los mismos con las mismas. Digo, ¿cómo acabamos con la pobreza? Sí. ¿Cómo tenemos un proyecto sostenible? ¿Cómo? Díganos cómo. Y todos esos planteamientos generales los hace Naciones Unidas, que supuestamente estudia a fondo todas las situaciones regionales en el mundo, una por una, pueblo por pueblo. Si esta gente no ha podido determinar cómo realmente acabamos con la pobreza, somos nosotros los pobres los que tenemos que crearnos
así como hacían nuestros antepasados que creaban sus propias medicinas, nosotros crearnos nuestros propios remedios. Y ese remedio es rescatar el poder de decisión, el poder del voto, rescatarlo y votar por los verdaderos líderes que sí pueden realmente ocuparse más de las comunidades que de sus propios intereses. Eso suena como un discurso de intejuliero, pero yo le quiero decir que esa es la verdad. Esa es la verdad. No es la imagen de la verdad, es la verdad. Y nosotros tenemos que tener en cuenta, y este Comité Cívico de Dos Quebradas tiene esa finalidad. Nosotros no estamos para tumbar gobiernos, ni para tumbar funcionarios públicos. Estamos aquí para defender la verdad. La verdad. Y en esa defensa de la verdad, el que cayó, cayó. Claro. Pero con el voto. Con el voto y con una conciencia social verdaderamente práctica. No que se quede en las rimas de los poetas, ni que se quede tampoco en las descripciones de los famosos narrativos o narradores que existen en este país en los medios de comunicación. No, en su propia realidad. Si aprendemos a vivir nuestra propia realidad, tenemos capacidad para defender lo que tenemos que defender. Y es nuestros propios derechos, son nuestros propios derechos. Nadie tiene por qué venir a ponerle precio a nuestros derechos. ¿No? Los derechos se defienden. Cueste lo que cueste. Pero no se venden, no se alquilan, no se comprometen. Y mucho menos como lo hacemos nosotros ahora. Esa discusión es la discusión de cómo erradicar la pobreza, de cómo establecer un proceso sostenible en el campo de la salud. Pero a lo mejor estoy equivocado. Cerramos entonces nuestro programa invitando a que nos empoderemos de la defensa de nuestros derechos y la salud como el derecho primordial, en unidad de acción, obviamente, con la población, no solamente la población afectada, sino los que trabajan por la salud. Aprovechamos para darle desde este programa un saludo muy solidario al personal médico de nuestro país, porque son ellos los que han cargado en sus hombros esta pandemia. Son ellos los héroes y a quienes nosotros merecemos darles no solamente aplausos y agradecimientos, sino para que ellos sientan que están apoyados por las veedurías y que en unidad de acción con ellos, que también están representados por el gremio de la salud, y en la salud incluimos todo el gremio, no solo médicos y enfermeras, sino todos los que pertenecen a ella, especialistas, odontólogos, todos los de la salud. Es necesario que unamos fuerzas para poder defender ese derecho, porque ellos prácticamente hacen lo que su patrono les dice, pero ellos cuánto quisieran que de verdad la salud del pueblo fuera mejor, cuánto quisieran ellos como médicos que de verdad se les diera libertad para ellos poder recetarle a la gente lo que realmente necesita, para ellos poder manejar como se debe la salud de una manera libre y que sea un derecho, que no sea un privilegio como lo están haciendo ahora, un privilegio de unos pocos, porque además también muchos médicos se nos han muerto en esta pandemia, porque hasta eso es un privilegio solamente de los dueños del país, no de la población. Y finalmente yo quiero decir una cosa que me aterra, me preocupa mucho, y es que las EPS le han impuesto al médico, al profesional, al científico, le han puesto tiempo a la salud. Es decir, médicos en las EPS tienen que ver un paciente cada 15 minutos. Imagínate. Y se gastan haciendo el papeleo del paciente. Se gastan 8 minutos. 7 minutos para ver un paciente. 7 minutos. Y tienen una lista de medicinas que no pueden enviar porque son muy caras. Entonces, la receta más fácil es acetaminofén. Es la más fácil de todas.
Y los médicos en 7 minutos tienen que ver un paciente cada 15 minutos y 7 son los únicos que utilizan para poder ver realmente paciente médico. No hay tiempo de establecer siquiera una relación entre paciente y médico. No hay tiempo ni siquiera para saber, sino para preguntar la pregunta inicial: ¿dónde le duele? Le toman la presión, le hacen abrir la boca y listo, se fue y viene el próximo. Y un médico de esos ve no sé cuántos pacientes al día, pero ve muchos, ve decenas de pacientes. ¿Ustedes creen que eso es aplicativo de la medicina? No, eso no es. Eso no es. Pero bueno, no vamos a cambiar el mundo en una hora, pero sí queremos despertar conciencia social en todos ustedes, amigos, que nos están viendo y que son asiduos televidentes de este espacio, que antes manejara también nuestro siempre amado y recordado Jorge Correa. Estaremos aquí todo el tiempo para continuar su legado y para tratar de comprender un poco mejor dónde es que están los quiebres de esta sociedad perniciosa, perezosa, de esta sociedad corrupta, y dónde podemos realmente respirar mejor dentro de toda esta porquería que nos rodea en este momento. Doña Lucía, gracias. Muchas gracias a ti. Hasta aquí hemos llegado en un episodio más de nuestro programa Opiniones. Un saludo cordial para el Comité Cívico de Dos Quebradas, para nuestra comunidad nacional e internacional y para toda la red de veedurías de Colombia y de cada uno de los departamentos. Muchas gracias por su atención y ojalá repliquen este programa en todas las redes sociales. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Programa del Comité Cívico de Dos Quebradas y la Red Nacional de Veedurías Red Ver. Bienvenidos a Opiniones, un segmento de Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Programa del Comité Cívico de Dos Quebradas y la Red Nacional de Veedurías Red Ver.